Primero, el estudio, hay una controversia si existe o no existe el cambio climático, si es por culpa del hombre o no es culpa del hombre. Ya desde 1903, en realidad 1896, en 1903, el premio Nobel de Física, Arrhenius, vio que las concentraciones de dióxido de carbono podían cambiar e influir en el clima globalmente. Entonces, a partir de allí se empezaron a observar variables, si cambiaban o no cambiaban. Se vio que estaba aumentando la temperatura. Dijeron, bueno, ¿es el hombre o es la naturaleza la que hace que la temperatura aumente? Entonces, se vio también en los estudios que existieron cambios a lo largo de la historia de la temperatura. Muchas veces, entre 100.000 y 400.000 años, hay cambios de excentricidad que influyen en el cambio del clima. Incluso también, como si fuera un trompo, la Tierra cuando gira tiene leves movimientos, y esos leves movimientos son los que explicaron las glaciaciones, pero son cambios también de tiempos muy largos, como cerca de 40.000 años. Los cambios que se están viendo son principalmente en los últimos 100, 200 años, a partir de la revolución industrial. Después también las erupciones volcánicas, notaron también que cada erupción volcánica, que es una de las cosas que muchos geólogos dicen el cambio climático, se puede ver a los gases y a las cenizas que envían los volcanes en los procesos de erupción. Bueno, lo que se vio es que a través de las erupciones volcánicas, como la Krakatoa, tenemos la Santa María, Pilatú, a lo largo del tiempo, hubo disminuciones de la temperatura, no aumento, así que también se estuvo descartando eso. Bueno, después hay otros factores que influyen en la temperatura, que es el dióxido de carbono, que realmente existe en la atmósfera, cerca de un 21%, que lo que hace es un efecto invernadero. Bueno, todo esto, el cambio de temperatura también influye mucho en las corrientes marinas, y estas corrientes marinas influyen también en las precipitaciones. Entonces, más allá que se ve también un corrimiento de 2 grados centígrados de la temperatura, las precipitaciones empiezan también a cambiar en intensidad y en lugares donde están apareciendo. Bueno, pero todo esto que vimos son los naturales. ¿Qué otros Después también cuando dicen que el hombre no interviene, muchas veces dice, bueno, el hombre no interviene, pero sin embargo hay una agencia de Naciones Unidas encargada del cambio climático. Todos los países tienen su oficina de cambio climático. Hay intereses en juego que lo que dicen es que no tiene influencia el hombre, pero las evidencias muestran también que hay un cambio de concentración de gases. Lo que estaba antes quizás abajo del suelo, hoy está arriba, como dióxido de carbono. Estaban el petróleo, estaban los combustibles. Todo el proceso industrial hizo que todo lo que estaba abajo vaya arriba, y hay una concentración de gases que también va aumentando. Entonces, tenemos también concentración como factores naturales que afectan, no naturales, o sea, el hombre, antropogénicos, que afectan al clima, las emisiones de combustibles fósiles, como también el crecimiento de la frontera agrícola en la tala de este dióxido de carbono que está en la atmósfera aumenta el efecto invernadero que había hablado antes, hace que sea más fuerte, como si fuera un invernadero, sigue rebotando la radiación y hace que se caliente más la atmósfera. Últimos estudios dicen que en los próximos 100 años entre 2 y 4 grados centígrados están hablando ya en los últimos estudios. Después también hay un grupo de expertos, que es el PSC, se llama el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que trabajan y hicieron modelos a ver si se condicían el cambio de temperatura con eventos naturales o con el efecto del hombre, y da una alta correlación con el hombre. O sea que evidentemente hay factores que nos dicen que nosotros, cuando digo nosotros, no quiero entrar en un vacío significante, sino que es a nivel antropogénico. Después, los principales gases son no solo el dióxido de carbono, sino también está el metano, mucho producto de composición de fecas de animales, también de rellenos sanitarios, etc. Y otros son el NO2, que hay curvas de crecimiento exponenciales que muestran también que hay aumento. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? El cambio climático, como dijimos, cambia la circulación de los océanos, se observan también aumentos de la temperatura,
hay un aumento y disminución de las precipitaciones, como habíamos hablado, y una cosa muy importante, que por ahí es lo que más también se está viendo, es aumento de eventos extremos climáticos. Como también hay retrocesos cuando hablamos de eventos extremos climáticos, estamos hablando por ahí lluvias muy fuertes en determinados lugares, como también sequía, y eso no solamente afecta a ciudades, sino también a la actividad productiva, ¿no? En la Argentina, que es un gran exportador de granos, por ahí la sequía también en distintos lugares puede afectar en la producción y bueno, hacia el crecimiento. Bueno, el cambio climático también se trabaja de dos enfoques distintos. Uno que trabaja las causas, que le llama mitigación al cambio climático. Y otro que trabaja sobre las consecuencias, eso se lo llama adaptación al cambio climático. En la mitigación está el objetivo de la mitigación es reducir los gases de efecto invernadero que generan este calentamiento global, en donde podemos tener ejemplos de eficiencia energética, mercados de carbono, también hay utilización de energías renovables, etc. Y lo otro que se trabaja mucho es la adaptación, que bueno, el objetivo es disminuir la vulnerabilidad. Como ejemplos también para esto es construcción de estructuras de defensa, el ordenamiento territorial y fondos de ayuda ante emergencias, etc. Esos son los dos enfoques que se trabajan en cambio climático, dos estrategias diferentes. Y muchas veces también se lo confunde qué es el cambio climático con lo que es variabilidad climática. Cuando hablamos de variabilidad climática estamos hablando de que el clima, la variabilidad de periodos cortos de la variabilidad de clima. ¿Sí? Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando ya a procesos mucho más amplios, porque muchas veces puede ser algún evento extraordinario, la lluvia, pero no está fuera de la variabilidad. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de décadas. Esta década con respecto a una década posterior. Y ahí es cuando se observa que hay cambios de clima, de las medias, la diferencia de medias del cambio de clima. ¿Sí? Bueno, después los extremos climáticos, que los extremos climáticos también se observa que están variando. Y ahí puede ser por distintas medidas, pero es importante porque los extremos climáticos son eventos no muy probables, sino que están en una curva de probabilidad arriba del 90% de ocurrencia, y vemos que eso aumenta. Entonces puede haber corrimiento de la media, puede haber corrimiento de una asimetría, que esto va, bueno, quizás para otra charla. Bueno, en el caso quería hablar del caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las inundaciones, por las inundaciones, sí, es el cambio climático, por un lado las precipitaciones y por otro lado tiene que ver la escorrentía. En el caso de las inundaciones, que tienen más que ver con el cambio climático, sino con todo lo que llueve, yo traje acá más o menos unos datos en cuanto a unos escenarios que hicimos dentro de la Secretaría de Ambiente sobre extremos climáticos y precipitaciones. Por un lado, hay las tendencias de días secos consecutivos, que es un extremo climático, están aumentando en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y están disminuyendo en el sur. En La Plata los días secos consecutivos se mantienen bastante estables. Son tendencias, esto es con todo lo que se vivió desde hace 40 años hasta ahora, que está atendiendo, son tendencias. El caso de días con helada también tiene mucha influencia en lo que es la producción agropecuaria. En el centro de la provincia de Buenos Aires estamos observando un aumento y una disminución hacia el oeste. En este caso también en La Plata se mantiene estable. En los días húmedos, es decir, días con precipitación arriba del percentil 90, o sea, con mucha precipitación, quizás esto tenga que ver con las inundaciones mucho más. Vemos que en la provincia de Buenos Aires, en el este disminuye, en el oeste está aumentando, como dije, puntuales, en distintas cosas puntuales. Vemos que no ocurre todo al mismo lado, y en La Plata hay un leve aumento en lo que son eventos extremos de precipitación con alta precipitación. Después, en lo que tiene que ver con noches cálidas, también tiene que ver mucho con la producción, en lo que es producción agropecuaria. De hecho, este trabajo está hecho con el INTA. En el centro del país disminuye, y en el este del país está en aumento, y en La Plata se observa un leve aumento. En cuanto a precipitación, en La Plata se observa que en el periodo 2007-2100 crecería entre la precipitación media anual
entre un 0 y un 200 milímetros anuales, que sería. Y hay aumentos para toda la provincia. Se espera aumentos para el abastecimiento de la provincia. En lo que es temperatura mínima anual, en toda la provincia crecería, y en La Plata también, en 2,5 y 3 grados centígrados. Lo mismo para la temperatura máxima. Estamos hablando del uso de suelo, impermeabilización, drenaje, rigurosidad del terreno, planes de contingencia, planos de cotas, códigos de edificación, etc. Y las dividimos en dos tipos de medidas, estructurales y las que no son estructurales. Las estructurales que tienen que ver con infraestructura, como estanques de retención. Circuló un folleto ahora últimamente de la ciudad de La Plata que están trabajando justamente en este tipo de medidas. Que ahora están circulando también con trípticos. Humedales artificiales, redes de drenaje, cunetas y franjas filtrantes como la medida 32, etc. Y en el caso de, quizás también, son también, igualmente, quizás también más importantes las medidas no estructurales. Estamos hablando de planes de contingencia. Ahí los municipios tendrían que tener planes de contingencia, de alerta temprana, mapas de evacuación, mapa de cotas. La provincia, la ciudad de Santa Fe, que sufrió una inundación. Hay tres tipos de inundaciones en la Argentina que podemos ver. Una es por lluvia, otro por crecimiento, por la crecida de los ríos, y la otra por laúdes de sierras y montañas. Y bueno, la ciudad de Santa Fe tuvo una inundación que quizás es más de río, es más relacionada con el aumento de la crecida del río, y todas relacionadas también con la inundación, ¿no? Tienen mapas de evacuación y mapas de cotas identificados y se pueden acceder fácilmente en internet. Nosotros vemos que la inundación de acá en la ciudad de La Plata no solamente correspondió al municipio de La Plata, sino también agarró municipios aledaños y bueno, una coordinación institucional. Quizás hay medidas antes, mediante y después de una inundación que se tienen que hacer. Y las posteriores tienen que ver con la articulación institucional. La articulación institucional significa que quizás varios municipios estemos involucrados y tenemos ayuda de otros municipios. Como por ejemplo pasó en los fines de semana con agrupaciones comunitarias de organizados, Cáritas y de otros lugares que vinieron desde distintos lugares del país a apoyar. Porque esa articulación tiene que estar antes de que esto ocurra. Para estar todo preparado porque la infraestructura, y más cuando se inunda quizás el 40% de una ciudad y en las ciudades aledañas, es muy difícil contar con el apoyo de toda una infraestructura, ya sea en mano de obra, materiales, etcétera, que pueda afrontar el municipio.